Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en L10. Es el YUX L10, número 88 de esta cronomeditación. Vamos a pedirle a Guilla la explicación que nos diga el mandato. L10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de embellecer produciendo el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la inteligencia. Bueno, siendo ayer el día de Yo Pulso, me imagino que habrás creado una buena realización del día, algo se te habrá realizado y sobre todo para conocer, ya que fue Yo Pulso con el fin de conocer. Hoy avanzamos al día 10 donde se produce la manifestación. Hoy se sello el almacén de la elegancia con el tono planetario de la manifestación. Mirá qué bueno, o sea, hoy, si sos un alma, hoy se completa el almacén del almacenamiento de datos. Y con el tono planetario de la manifestación, eh, vas a tener la posibilidad de ver a la vida mostrándote todo aquello que se va a manifestar de una manera que es para embellecer. Todo lo que es el día de hoy es con el fin de embellecer. Cualquier cosa que se produzca en el día de hoy es con el fin de embellecer y además, porque como bien te lo dice, perfecciono con el fin de embellecer. O sea, no es cualquier tipo de embellecimiento lo que va a suceder hoy, es la perfección. Hoy se produce la perfección con el fin de embellecer. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Perfecciono con el fin de embellecer produciendo el arte. Entonces, hoy, el día de hoy, Dios alrededor nuestro se está encargando de producir el arte, produciendo el arte de la manifestación, con el tono planetario de la manifestación, logra poder embellecer. Básicamente él en su mente colectiva lo único que tiene hoy como premisa es yo perfecciono. El mandato es una premisa de existencia, es como un decreto interno que se hace la chispa recorriendo el cuerpo físico, produciendo el día de hoy. Cuando es el yux destino, lo hace en función de la premisa que mantiene durante toda la existencia del cuerpo, que es sostener la energía dentro de un algoritmo específico del tiempo. ¿Ok? Son algoritmos porque básicamente con el tiempo se programa la energía, se programa la factorización de la energía de la chispa vital de una manera específica y que es irrepetible. En cada instante es única porque en cada instante presente se está igualando la energía de la chispa vital al holograma de la vida de ese instante. Ese holograma que estás teniendo alrededor tuyo, que lo producís sensorialmente en la manifestación de tu vida, es solo un pedacito del holograma cósmico. Y el holograma cósmico es la creación universal. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, que es Día de la Vida, yo soy diseño, me está diciendo que la chispa toma conciencia de que es diseño, de que es el arte del diseño del cuerpo físico, de la naturaleza física, básicamente. Y eso se complementa además que es el día de la manifestación. Y toda manifestación es lograda gracias a nuestra experiencia física en el mundo. ¿Ok? O al revés, la experiencia del mundo físicamente en nosotros recreada como si este fuese real. Amarillo con rayos violeta. Bueno, como te decía, hoy se madura el almacén de datos. Está, por eso dice sello el almacén de la elegancia. ¿Por qué de la elegancia? Porque ese es el poder de la letra. La letra L tiene como poder la elegancia. Y ese poder lo tiene porque como esencia del ser es arte. Al
incorporar datos como si fueses un almacén de datos, te terminas convirtiendo en eso que estás almacenando. Por lo tanto, se produce el arte. El arte es la expresión de las formas de lo que se ha sabiamente almacenado dentro de esa forma. Entonces, si cada recipiente de un alma humana, cada cuerpo humano, es un receptáculo en donde estamos informando al ser con las formas del mundo adyacente y además con toda la información, o sea, con todas las formas pequeñas que hay dentro del cuerpo, que componen el cuerpo, desde la simple composición de la chispa vital igualándose a las partículas subatómicas y con estas creando los átomos, las células, las moléculas, eh, los órganos del cuerpo físico, todo eso son formas, 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 formas. Tu cuerpo es un receptáculo de información y a su vez esa información tiene formas externas que son las del mundo, que esas son variables, porque todo el tiempo varía, según tu ubicación en el mundo, las formas que tenés alrededor son otras. ¿Quién decide qué formas hay y qué formas no hay? Bueno, la única diferencia entre la realidad y el sueño es que en el sueño no hay un mandala cósmico, lo que hay es una memoria del mandala cósmico, del holograma cósmico, y sobre eso tu mente te recrea un estado de sueño. Se crea un sueño en donde estás en un escenario X con determinadas personas X, pero todo eso es creación de tu mente. Mientras que en el mundo real, todo lo que estás experimentando como el afuera de tu persona, el mundo, es un escenario, pero es un escenario basado en un holograma cósmico. Entonces te moves 10 pasos y ya se sabe que hay a 10 pasos. En cambio, en un sueño te moves 10 pasos y no sabes que hay a 10 pasos porque todo es una creación permanente basada en la imaginación de tu propio ser en relación con el mundo. Si el mundo te ha sodomizado la mente, en el momento en que dormís, el mundo se apropia de tu mente y recrea paraísos virtuales, llamados los sueños, en donde quizás solamente pasás a ser el observador de la existencia de los otros y los otros, como criaturas del mundo, se desarrollan a su libre voluntad haciendo lo que se les dé la gana. Hay muchas personas que sueñan de esa manera e incluso sus realidades están basadas en lo que los demás les ordenan. ¿Por qué? Porque en esos casos Dios funciona mal. En vez de que Dios sea parte integral del yo físico, utiliza el cuerpo físico simplemente para desarrollar el mundo y vivir en paralelo. Si te estás quemando en el fuego, no le va a importar porque está despersonalizado de tu sentir, no tiene una relación contigo. Dios funciona bien cuando estás en sintonía, cuando están los dos sincronizados en la misma frecuencia de tiempo. Entonces no hay posibilidad de que Dios te haga el mal, no hay posibilidad de que Dios actúe mal a las criaturas del mundo, porque está sincronizado con tu energía, con tu factorización de energía. Entonces eso hace que en frecuencia 1320 Dios, la inteligencia colectiva, nunca sea simbiótica, nunca esté en paralelo a vos, aprovechando de tu existencia para hacer lo que quiera afuera sin importarle lo que a vos te suceda. Eso es solo en frecuencia 1260, eso es cuando estamos fuera de la frecuencia 1320. Está básicamente cuando perdemos conexión con el mundo, digamos, sea tanto durante la realidad o cuando dormís en los sueños. ¿Ok? Entonces para eso es muy importante que la manifestación de la vida que se produce alrededor tuyo siempre sea en perfecta armonía con tu yo interior. Por eso siempre te hablo del toroide de energía, de la relación del flujo de energía entre tu adentro y tu afuera, que esa es solo la ilusión del mundo, que el adentro y el afuera en realidad es solo un mismo ser, es uno mismo que estás creando dentro de tu plasma radial, una composición
holográfica, eco, radiosónica, térmico, plasmática, lumínica, y esa creación se llama mundo, ¿ok? Y Dios es el encargado de protagonizar todo lo que hay alrededor. Entonces, lo más importante es que tengas una buena relación con Dios y no lo tengas como un factor externo, como algo del mundo y de la creación, sino que además de que Él está encargado de todo eso, es parte tuya. Es tan propio a vos, Dios, como vos mismo lo sos para Él. El problema, te lo vuelvo a decir, Él tiene la posibilidad de vivir en paralelo sin que le importe nada lo que a vos te pasa, y eso no está bien. ¿Ok? Pero tiene esa posibilidad. Y si por X cosa se rompe la relación entre vos y Él, va a renacer otras relaciones, porque está todo el tiempo alimentándose de vos, porque es solo lo que hay alrededor tuyo. Entonces va a generar una nueva manifestación de vida o de cosas de la vida para poder relacionarse con vos. Pero no va a ser lo mismo que si tuvieses una buena relación con su estado de conciencia de creador. Una cosa es relacionarte con las criaturas, con un perrito, con una mujer que querés, con tus hijos, con criaturas, con cosas que son criaturas del mundo, y otra cosa es relacionarte directamente con el creador, que es una parte de tu cuerpo, que es una parte de tu ser, es una parte de tu estructura psicológica que está embebido en la obra de arte que tenés manifestada en la vida, en esta hermosa obra de arte planetaria, el mundo planeta Tierra. ¿Ok? Así que bueno, vamos a la vida, vamos a manifestarnos y vamos a ver cómo sale este juego del día de hoy. A embellecer, humano, a embellecer. Como dice en inglés, embellish art, human. Embellish art, human. Earth, planeta Tierra. Eso soy, eso sos. Cuidemos mucho de nuestro maravilloso mundo. Chau, chau.